la última clase que no vamos a hablar del tabernáculo. El tabernáculo hemos hablado, la última clase hemos terminado con el tema del tabernáculo, con el arca y con el propiciatorio. ¿Se acuerdan, no? Que estábamos hablando del ser de Dios, de lo que Él es. Hemos aprendido nación, esto es fuera del tabernáculo, hasta el lugar del trono de Dios, hasta la presencia misma de Dios o el lugar santísimo. Recorrer ese camino es el mensaje de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. También Él dice, yo soy la puerta, que por mí entrare hallará pastos. También el Señor dice que tenemos que avanzar y tenemos que caminar por el camino estrecho y angosto que Él abrió. Este es el camino del cual hemos hablado y hemos hablado con detalle de algunas cosas. Yo se los voy a recordar por algunos elementos, así a vuelo de pájaro, pero yo quisiera más que nada centrarme en el mensaje, digamos, que clausura este pequeño curso, que es el mensaje de ser un adorador. Nosotros éramos una raza perdida, sin esperanza. Esa raza perdida sin esperanza caminaba hacia la condenación. No teníamos ninguna posibilidad, ni por nuestros méritos, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra capacidad de poder evitar nuestro destino de condenación. Pastoreados por la muerte, guiados por la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Amén. Pero un día Dios intervino en la historia de la raza humana. Y la intervención de Dios fue la cruz. La intervención de Dios es que Dios se hizo hombre y vino a salvarnos y vino a buscarnos. Y Él mismo nos representó delante de su ley y se ofreció a sí mismo, pagando en la cruz del Calvario el justo por los injustos, pagando nuestros pecados y haciéndose así sumo sacerdote y perfecto para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Eso es el altar de bronce. Ahí nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con Dios. No hay otro lugar donde encontrarse con Dios que no sea en la cruz. No hay. La cruz es el lugar de encuentro con Dios. La cruz, a nosotros no nos cuesta nada acercarnos a la cruz. Pero a Dios, para acercarse a nosotros y poder perdonarnos, le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. El precio pagado para Dios poder estar con nosotros es el precio más alto que jamás existió. Imagínense que la sangre derramada de Jesús, de un ser tan santo, inmortal y perfecto. Amén. Amén. Este es el primer problema, el problema del pecado del hombre. Este problema fue resuelto en la cruz del Calvario. Dios, en la cruz del Calvario, recibió satisfacción por el ofrecimiento de Cristo, por el perdón de los pecados. Su justicia fue satisfecha, entonces pudo perdonarnos, pudo apartar el pecado de nosotros, cargarlo sobre Cristo Jesús. Dios no lo hizo desaparecer el pecado, lo cargó sobre Cristo, cumplió su justicia y pudo tener misericordia de nosotros. Nos sujetó a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¡Qué maravilla! A partir de ahí, cada uno de nosotros sí tenemos decisión y colaboración. Dice la Biblia que somos colaboradores de Dios. ¿Amén? Amén. En nuestra salvación no hemos tenido decisión. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ni siquiera eso lo podemos hacer sin que el Padre nos lo dé. Jesús lo dice, nadie puede venir
a mí si el Padre no le trajera. Amén. La salvación es una elección de Dios. Yo os escogí, no vosotros a mí. Yo os amé primero. La salvación es una predestinación de Dios. Nosotros no escogimos existir, ni escogimos ser hombre o ser mujer. Existimos por la gracia de Dios y porque fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Cuando ese esperma coincidió el óvulo de mi madre y de la tuya, había una mano de Dios, una predisposición de Dios, una predestinación de Dios a que nacieras, porque Él te amó desde antes de la fundación. Amén. Pero ahí nosotros no tuvimos intervención. Es Él el que nos salvó. Como dice Gálatas, o en otros lados también, que esto es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Esto lo recibimos como don de Dios, es un regalo la salvación. Amén. Pero a partir de ser salvo, a partir de ser un hijo de Dios, cada uno de nosotros recibe el Espíritu de Cristo, recibimos todo Cristo. Dios no me da un pedacito de Dios, sino dice su palabra que la misma fe que estuvo en Pedro, en Pablo, está en nosotros. Si está Cristo en nosotros, en Cristo habita la plenitud de la deidad. Dios me ha dado todo su ser. Amén. El límite no lo pone Dios, sino lo pone mi niñez espiritual, lo pone mi incapacidad espiritual, mi falta de crecimiento espiritual. Amén. No está en Dios la mancha, es mía. Sí, la Biblia dice que su espíritu me anhela celosamente. Él quiere estar conmigo, Él se deleita en estar conmigo y en estar contigo. Él quiere que le busques, Él quiere que le ames, que le adores, Él quiere revelarse a tu vida, quiere usar tu vida. Pero el inconveniente que tenemos somos nosotros mismos. Por eso, cuando el Señor nos enseña a amar, dice aquel que no se aborrece a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Porque hasta que no comprendamos esta razón de que el impedimento soy yo, y que el impedimento de la bendición de la iglesia soy yo, y que el impedimento de que Dios pueda manifestarse en mi vida soy yo, no nos vamos a aborrecer. ¿Sabes? Es más, nos tenemos en estima. Y esto es un problema, porque tiene que ver con la vanidad. Perdón. Por lo tanto, a partir del altar de bronce empieza el camino del Hijo de Dios, del cristiano. Y en ese camino Dios nos ha dado dones y todos somos sacerdotes de Dios. El propósito de Dios y el deseo de Dios que le conozcamos. Acuérdese, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo la conocí a Lili. Cuando yo conocí al Señor, ella estaba en la iglesia. Y me enamoré perdidamente. Pero no la conocía. ¿Sabes? Han pasado 37 años de estar juntos y todavía no la conozco. No, la conozco mucho más. ¿No es cierto? Pero son 37 años de estar juntos. Hoy yo puse una foto de portada en el Facebook y veo el Facebook de ella y puse la misma foto de portada. Estamos mezclados ya. Con Cristo se trata lo mismo. Se trata de que le conozcamos de una forma práctica y verdadera, en espíritu y en verdad. Amén. Esto no puede suceder sin una vida de santidad. Necesariamente tengo que vivir en santidad. Si yo no vivo en santidad, mi comunión con Dios se corta. ¿Se acuerda de Pedro, no? Te voy a lavar los pies. Señor, no me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro. Si yo no te lavo, no tenés parte conmigo. Amén. Si el Señor no nos lava y no nos limpia, perdemos nuestra comunión con Él. Y si nosotros no nos lavamos los pies a los unos a los otros con amor genuino, si no practicamos un amor fraternal no fingido,
nuestra comunión con Dios se corta. A tal punto de que el Señor dice, aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si está Cristo en mi vida, yo tengo que amar a mis hermanos y mi iglesia. Amén. Amén. Muy bien. La santidad me permite avanzar en el camino del Señor. Este es el primer requisito para crecer. Y el primer requisito para crecer es el primer mandamiento. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Amén? Yo a veces escucho mensajes sobre la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para tu vida y todos tenemos una expectativa que Dios quiere que yo haga. Lo que Dios quiere que hagas es que le ames. Esto es lo primero. Cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente, su comunión con Dios es tal que no tiene ninguna necesidad de revelación pequeña, porque está con Dios. Amén. Y por otro lado, acuérdese de 1 Corintios 13. Yo puedo hablar en lenguas humanas, angélicas, puedo tener toda la fe, puedo tener toda la ciencia, puedo arrancar una fe que arranco los montes, los planto en la mar, puedo tener mi dinero y darlo a los pobres, puedo aún dar mi vida por otros y que no me sirva de nada porque no tiene el sello de Dios. El sello de Dios es el amor. Esto es el oro, esto es Dios. Dios en nuestras vidas es el amor. La señal y el fruto que las personas tienen que poder comer de mi vida y de tu vida es el fruto del Espíritu. El primero es el amor. ¿Amén? Muy bien. Aquí entramos al lugar santísimo. Entramos en este lugar que antes estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora no, ahora el velo está roto y es todo el lugar santísimo. ¿Amén? Ahí está el oro. Ahí está el candelabro que es Cristo y que nos ilumina el camino del Padre, la luz. Y esa luz que está en nosotros, porque nosotros también somos luz. Ahí están los panes de la mesa de la proposición o de los panes de la contemplación. Dios se deleita en mirarnos. Dios se deleita en que Cristo está en nosotros. Dios se deleita en nuestra fe. Y aún dice la Biblia, somos espectáculos a los ángeles. Los ángeles lo miran diciendo, mira esto. Eran hombres perdidos, iban para allá y solo a través de la fe y de creer la palabra de Dios nuestras vidas son transformadas. Los ángeles deben estar así, asombrados, diciendo, ¿cómo puede ser que un loco como este que está hablando acá, hoy esté hablando del Señor habiendo hecho las cosas que hizo? ¿Amén? Bendito tu nombre, Señor. Está el altar del incienso, el altar del oro, que es la intercesión de Cristo, es el ministerio de Cristo por los siglos de los siglos, pero también es el lugar donde están ofrecidas nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Y está el velo, que es la cruz. Siempre nos vamos a acordar de la cruz, siempre, siempre, siempre. Cuando tengamos que ir al Padre, no podemos ir al Padre fuera de la cruz. La verdadera adoración o la máxima adoración es la contemplación del Padre a través de la cruz. No hay una adoración más alta que la adoración que Cristo le ofreció al Padre. No hay. Y la adoración más alta que Cristo le ofreció al Padre es esa de estar en la cruz, de haz tu voluntad. Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay una adoración más grande que esa. No hay una muestra de amor, de lealtad, de fidelidad, de esperanza, de fe, que Cristo muriendo en la cruz del Calvario. ¿Saben? Amén. Y después está el arca y los querubines, que son testigos de la inmensa obra eterna de Dios. Esos querubines que antes cuidaban que el hombre no llegara al lugar de donde está el árbol de vida,
pero hoy están contemplando la sangre de Cristo que fue derramada sobre ese propiciatorio y contemplan la obra de la gracia y dice: gloria a Dios en los cielos y en la tierra, digno eres, porque con tu sangre has redimido. Todos los reinos de los cielos han venido a ser de Dios y de su Cristo, dice la palabra de Dios, y Satanás ha sido echado afuera, sabiendo que tiene poco tiempo, y los ángeles cantaron alabanzas, porque fue echado del cielo el acusador de sus hermanos. Gloria a Dios. Todo eso por la cruz, hermanos. Este camino no es un camino simbólico. La Biblia es un libro simbólico, pero a su vez la misma Biblia tiene la explicación del símbolo. El símbolo sirve para que yo sepa entender las cosas espirituales. ¿Amén? Cuando yo te hablo de lo profundo, no significa que estoy hablando desde el sótano. Estoy hablando de lo más profundo de mi alma. De la misma forma, cuando hablamos de estos símbolos que Dios ha puesto en la Biblia para que conozcamos el camino espiritual, son cosas que tienen que estar arraigadas en mí y que yo tengo que tener ese deseo profundo de agradar a Dios. Si podemos resumir en una frase la vida del Hijo de Dios, es vivir agradando a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios quiere ser amado, Dios quiere ser adorado, Dios tiene una necesidad de amor. Dios tiene una necesidad de amarte y quiere ser amado. Dios quiere ser adorado. Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y fíjense que estamos hablando del tema más alto de la Biblia, y Jesús lo habló con una mujer samaritana que ni siquiera era judía. Sin embargo lo habló. Por eso nosotros no tenemos que limitar el hablarnos. Estamos viviendo un tiempo donde escuchamos un evangelio que achica la gloria de Dios, achica la gloria de Dios a un Dios que te da para que le des, a un Dios que bueno, si nos da, gloria a Dios, y si no nos da, ya pierdo la fe, y todo ese tipo de cosas tan tristes y tan bajas. Cuando el evangelio del reino de los cielos es un evangelio glorioso, es de oro, es excitante, distinto, vivir esta vida y aún envejecer, sabiendo en nuestro corazón que somos seres eternos. Se separa tanto el alma, el espíritu del cuerpo. Es tan clara la diferencia cuando uno aprende a llevar la cruz, que uno le da gloria a Dios por la magnificencia de su amor y de su gracia. Amén. En Hebreos 5, vamos a leer en Hebreos capítulo 5, búsquelo en su Biblia. Fíjense que el autor de Hebreos viene hablando de Cristo y del sumo sacerdote, que es lo que hemos hablado y hemos estudiado, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice en el capítulo 5, versículo 11, si lo tiene, dice así, ¿lo tiene? Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fíjese lo que está diciendo este hombre. Es increíble lo que dice acá, el autor de los Hebreos. En primer lugar, hay una exhortación que él les hace, porque le está hablando a los hebreos. Los hebreos, usted sabe que un hebreo desde niño sabe las escrituras, ¿sí? Mucho más los religiosos, Acuérdense que un fariseo a los 12 años tenía que saberse todo el libro de los proverbios y de los salmos de memoria, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos no está diciendo una cosa, ¿cómo me voy a dejar el bautismo, el arrepentimiento, la fe en Dios? Él no está diciendo dejarlo. Está diciendo dejando los rudimentos. No dice que lo tengo que desechar, que tengo que olvidarme, no. Dios nos muestra el camino, Dios nos enseña cómo es. Pero el deseo de Dios no es que nos quedemos en cómo son las cosas, sino que nosotros avancemos por ese camino. ¿Me entiende la diferencia? Se la voy a explicar de otra forma. Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. ¿Nosotros qué hacemos? Cada día voy con mi tachito de pecado, ¿no? Voy hasta la cruz, Señor, perdón por el pecado, y tiro mi tachito de pecado. Al otro día voy, o al rato voy, otra vez tiro mi tachito de pecado. Y así puedo pasar toda la vida tirando mi tachito de pecado. Pero ese no es el propósito de Dios. Un cubo. Bueno, un tachito. Un cubo. ¿Cuánto entendieron lo del tachito? A ver. No, entendieron. No ese es el propósito de Dios. Dios vino a buscar al hombre, claro que sí. De tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos encanta ese versículo, ¿no? ¡Wow! Me pone en el centro del universo. Miren el valor que tengo, que Dios me amó tanto que vino a buscarme. ¿Por qué vino Dios? Por amor. ¿Y qué hizo Dios por amor? Vino a este mundo y murió por nosotros. ¿Para qué? Para salvarme. Hay un por qué, hay un para qué, hay un propósito en Dios. Pero no es el único propósito, ese es el propósito primero. Es el propósito necesario. Dios tenía que solucionar el tema del pecado para poder estar en relación con hombres. Pero cuando yo nazco de nuevo, que esto es ser salvo, somos salvos cuando nacemos de nuevo, soy una criatura que tengo que crecer y que tengo que desarrollarme como hijo y tengo que aprender a vivir en el reino de los cielos. ¿Amén? Amén. Es necesario que esté así. Y Dios tiene otros propósitos, lo hemos leído. Dice, digno eres porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación y nos hiciste para Dios reyes y sacerdotes. Y en Pedro, nuestro versículo, cuando empezamos a estudiar, que dice, vosotros también, como piedras vivas, acercaos a Dios para ofrecer sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesen su nombre, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, nación santa. Amén. Amén. ¿Por qué lo hizo Dios? También por amor, pero por amor a su nombre. Amén. Aleluya. ¿Amén? Amén. Salmo 23, me guiará por senda de justicia. ¿Por qué dice? ¿Por amor a mí? No, por amor a su nombre. Estuve solo, dice Dios, y me sostuvo mi diestra. Nadie estuvo a mi lado, pero por amor a mi nombre lo haré, dice el Señor.
por amor a mi nombre, para mi gloria. Dios quiere ser exaltado y quiere ser bendecido, y está bien que Dios lo haga, porque es Dios. Si fuéramos nosotros, diríamos, qué vanidoso, ¿no es cierto? Pero Él es Dios, digno de suprema alabanza. Y Él nos ha salvado con inmensa salvación. Y no solamente nos ha salvado, sino que además sus promesas son tan gloriosas que dice la palabra de Dios que jamás mente pensó ni subió pensamiento del corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para con nosotros. ¿Cómo es que vamos a ser semejantes a Cristo Jesús? ¿Qué significa tener un cuerpo espiritual, celestial? Pablo dice que no lo sabe. Dice, yo sé que una es la carne de los peces, otra la carne de los pollos, y otra es nuestra carne. Así como hay carne terrenal, hay carne espiritual, dice Pablo. Es lo único que encuentra para poder explicar lo que seremos. Pero seremos dueños de todo, porque Cristo es nuestro y nosotros de Él. Amén. Y seremos seres gloriosos, semejantes a Él. Lo que Dios nos ha dado, hermanos míos, y las promesas de Dios son tan inmensas que mirar la vanagloria de esta vida, los deseos de este mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no tienen nada que ver. Es una sombra que desaparece este mundo al lado de la gloria que Dios tiene preparada. Amén. ¿Amén? ¿Qué está diciendo Hebreos? Hebreos está diciendo, miren hermanos, estas son estructuras del plan de Dios. Dios trazó un plan. Y en ese plan tiene la salvación. En ese plan tiene la cruz, cómo llegar a ser salvo. En ese plan tiene el arrepentimiento de obras muertas para que puedas arrepentirte. Y este es un ejercicio que haremos siempre, pero no es el propósito. El propósito es que camines y que le adores y que vivas en santidad, que aprendas a vivir en victoria, porque podemos vivir en victoria en el nombre de Cristo. Se puede vivir en victoria, se puede vivir sin pecar. Amén. Y si pecamos, si caemos por debilidad, nos levantamos porque el Señor es fiel y nos enseña. Pero tendría que ser la excepción de la regla, no lo común. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Se puede vivir. Dios me ha dado todo lo que necesito, todo lo que necesito. Dice en Pedro también, dice, porque todas las cosas tocante a la vida y a la piedad nos han sido dadas en el conocimiento de Él. Cuando conocimos a Cristo, cuando recibí a Cristo, yo no recibo solamente una noticia, recibo todo lo que necesito. Todo Cristo está en mi corazón, todo Dios está dentro de mi alma. Amén. Por eso dice Pedro, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Está hablando de una continua acción. Dios es actus purus, Dios siempre está actuando, Dios siempre está haciendo en nuestro corazón. Aunque nosotros no estemos haciendo nada, Él sigue haciendo en nuestras vidas. La madurez del cristiano es esa. Aquellos que por el uso y por el ejercicio saben discernir para dónde voy. Amén. Saben discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Aleluya. Aunque sea bueno en apariencia. Amén. Aunque sea bueno en apariencia. Una vez me ofrecieron el pastorado en una iglesia muy importante en Argentina. Con departamento, con suelo, en un lugar bomba. ¿No? Dice, qué bueno, ¿no? Qué bárbaro. Llegaría al zoom de la carrera pastoral. Pero no era de Dios. Era bueno, era un honor que Dios lo haya, pero nosotros lo pusimos a los pies, digo nosotros porque somos mi esposa y yo, lo pusimos a los pies de Cristo. Porque no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por el uso y por el ejercicio. Sabemos para dónde vamos. Sabemos.
cuando Cristo estaba con los discípulos lavando los pies, dice la Biblia en San Juan, capítulo 13, dice que Jesús, sabiendo que había venido del Padre y que al Padre iba, a los suyos los amó hasta el fin. Sacándose el manto, se ciñó la toalla y lavó los pies. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que Jesús iba al Padre? Iba a la cruz, lo iban a matar, lo iban a torturar, iba a pasar. Jesús no estaba pensando en eso. Él estaba como un gigante sobre la tormenta y sabía quién era, sabía de dónde venía y a dónde iba. Amén. Lo otro son olas, es caminar por el agua, no puede cambiar lo que Dios es. Amén. 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 Aleluya. Cuando el hombre sabe a dónde va, cuando sabemos de dónde venimos y sabemos que vamos hacia el Padre y sabemos que tenemos abiertas puertas para poder encontrarnos con Dios y sabemos que tenemos el oro para poder edificar una vida que honre a Dios como Él quiere ser honrado, sabemos a dónde vamos. ¿Amén? Sí, Señor. ¿Qué me importa lo que ladren? Los perros pueden ladrar a la luna, pero ¿qué importa a la luna que los perros ladren? Si sabes dónde vas, si sabes el camino de la adoración, camínalo. Amén. No lo dejes como ahí guardado en el cajón de tu mesita de luz. Una de las cosas que yo he encontrado, a mí me gusta predicar. Es un don que Dios me ha dado, es un ministerio, el ministerio de la palabra. Amén. Y sufro cuando no puedo predicar. Sufro. Pero ¿sabe qué pasa también? Dios me habló, trató conmigo con eso. Porque mi ministerio más importante no es predicar, es estar a solas con Dios. Eso es lo más importante. Aleluya. Una cosa es lo que servimos al altar, una cosa eran los sacerdotes que podían entrar al lugar santísimo, y otra cosa eran los sacerdotes que servían en el altar de bronce y que estaban con los sacrificios. Está muy bien ese ejercicio y servir a los demás, y también servir a los demás es servir a Dios, porque el Señor dice, cuando uno de estos pequeñitos te lo hiciste, a mí me lo hiciste. Amén. Pero cuidado, el ministerio que no se puede cambiar, el ministerio que no se puede reemplazar y que sostiene al otro, es tu cuarto secreto. Amén. Nosotros estamos acostumbrados al otro, a plena actividad, y parece que la voluntad de Dios sea que tengamos campañas, que hagamos cosas y que saquemos fotos a la gente. Y no es así. Lo primero es el amor a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y lo primero que Dios quiere es que yo aprenda a estar con Él. Amén. Hay una vieja canción que decía: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener Aleluya. Gloria a Dios. cautivar todos los pensamientos, llevarlos a Cristo Jesús, como el que junta las flores en un florero, diciendo: ahora no voy a pensar en ninguna otra cosa, dejar todas mis emociones, dejar la carne de lado y ir al Espíritu. Del Espíritu no está hablando está hablando del Espíritu, y lanzarme a los brazos de Dios, abrir las alas en el cielo de su amor y abrazarme al Espíritu Santo y sentir ese sol de justicia que brilla y llena el alma, ese río de vida que corre
recorre y que limpia todas las entrañas, todo mi ser, toda mi vida, y disfrutar de esa gloria que hay en Dios. Eso es tuyo, es tuyo. Sí, Señor, amén. Tuyo, el que tiene eso, tiene todo. Gloria a Dios. Podrá pasar lo que pueda pasar, podrás morir en un campo de concentración. El espíritu estaba con Dios, estaba abierto así como una flor al sol, disfrutando de ese amor inmenso que es como un mar en el cual nos podemos sumergir. Amén. Amén. Es ahí donde soy transformado, es ahí donde soy cambiado, es ahí cuando conozco el corazón de Dios. Yo no sé si podré explicarme de esto, pero lo que yo siento es que tu corazón se acomoda al de Dios. Porque cuando uno está en esa armonía con el Espíritu Santo y en tu corazón hay algo que le molesta a Dios, ¡pum! Sale ahí, Dios, Señor. Vos te das cuenta lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Por el uso, por el ejercicio. Buscar a Dios y amarle. Y vivir en santidad, porque yo salgo de ahí, salgo de mi adoración y voy y me enojo, o peco, o miento, o engaño, ya perdí la comunión. Ya perdí la comunión. Amén. Por eso es importante la santidad. Por eso amamos, hay que amar la santidad. La santidad no es una carga. Ser santo no es ser aburrido, hermano mío, es todo lo contrario. Es poder disfrutar cada segundo de la vida, como el que está chupando un caramelo. Amén. Amén. Los rudimentos son rudimentos, claro que sí. Va a haber una resurrección de muertos, va a haber un juicio final contra buenos y malos. Todos serán enjuiciados, serán abiertos los libros y cada uno habrá de dar cuenta de lo que hizo estando en el cuerpo. Esto está escrito. Amén. Amén. Los hijos de Dios somos guardados en misericordia. Somos guardados. Dios ha perdonado nuestros pecados. No figuran en nuestros archivos. Amén. Pero viene un juicio y habrá una resurrección de muertos y está el bautismo, está la imposición de manos. Todas estas cosas son la estructura santa del propósito de Dios. Y va a seguir estando ahí. Pero el propósito de Dios es que eso me sirva justamente para que yo pueda lanzarme a la perfección, que es lo que dice Pablo. Aleluya. Pueda dejar de mirar las cosas con la carne para poder aprender a mirar las cosas con el Espíritu. Amén. 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 En Corintios, Corintios en 1 Corintios capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice así, o mejor dicho del 11, vamos a leer del 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién nos conoce mejor que nosotros? ¿Quién conoce nuestros secretos? Nuestro espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren lo que está diciendo acá Pablo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora digo yo, ¿la usamos? ¿La ven? De esto se trata, de reconocerlo y decir, no, Señor, tengo que agarrar el timón de mi barco y mirar, y caminar hacia lo espiritual. O mejor dicho, dejar el timón de mi barco y decir, Señor, maneja vos, sé mi piloto. ¿Amén? Porque las cosas del Espíritu son reveladas por el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu. Y a su vez nuestro espíritu está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios conoce todo lo de Dios. Esto es un mar. Esto es un mar porque Dios quiere darse a conocer y ese Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros vivimos como si Dios no estuviese conmigo todo el día. Y Dios está conmigo a cada momento. ¿Amén? Amén. Dios está conmigo a cada paso. Dios está conmigo en cada instante. Y yo tengo que aprender. Imagínense que yo tengo una visita en mi casa. Viene una persona a mi casa de visita y yo ni le saludo. Lo dejo sentado ahí. Me levanto a la mañana y como si fuese un mueble. No, es feo. Mi señora, que 77 años que está conmigo, cuando llego y no le doy un beso, ya me mira viendo, ¿no? ¿Se imaginan? Si viene una visita, o si viene el príncipe de Gales. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es Dios. Él habita. Esta es su casa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Fuiste comprado por sangre. Amén. No te perteneces, le perteneces a Él. Amén. Aleluya. Pero vives con Él, compartes con Él, le entregas tu vida a Él cada día. Aleluya. Le dices cuando te despiertas a la mañana, tu primer pensamiento, Señor, tuyo soy, guía mis pasos y no me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. Señor, habita en el trono de mi alma, no me permitas tomar decisiones por mi propia cuenta. Sé mi Dios en todas las cosas. Pero no con tristeza, Señor, déjame adornar. ¿Cómo arreglaría tu casa si viniera Dios? ¿No? Lo llevaríamos al trastero donde están todas las cosas así amontonadas, una arriba de otra. O lo llevaríamos al salón más hermoso que tengamos, al salón. Y lo adornaríamos con flores y perfume, y barreríamos el piso, pasaríamos cera. Que el Señor se pueda sentir con gozo en nuestra alma. Este es el propósito de Dios. Que Él tenga complacencia como la tuvo en Cristo Jesús. Yo lloro, pues, si tengo una razón por la cual llorar delante de Dios, es porque yo le digo, Señor, quiero aprender a agradarte. Quiero aprender a que tengas complacencia en mi corazón de estar conmigo, que te agrades, que te deleites en mi corazón. Yo le perfumo. El Señor, cuando yo leí que fue a lo de Simón el fariseo, y Simón el fariseo no le dio beso, no le puso perfume ni aceite en su cabeza, no le lavó los pies, Jesús se lo dijo: no me diste beso, Dios quiere ser besado. No pusiste aceite, sobre ella está perfumando mis pies. Y yo dije, todos los días ahora en mi oración le digo, Señor, antes de que me escuches, déjame perfumar tu cabeza con mi alabanza, con mi corazón agradecido. Hermanos míos, ni los ángeles del cielo pueden amar a Dios como nosotros. Los ángeles no han sido redimidos. Ellos no saben lo que es ser un diablo condenado
los únicos seres en todo el universo que hemos sido redimidos y que podemos amar a Dios con una gratitud y con un agradecimiento que nadie más puede tener. Amén. Es una corona, es una corona. Pablo dice, me espera la corona de justicia. ¿Qué corona de justicia? La justicia de Cristo. El hecho de que yo pueda tener una corona y pueda ser considerado justo delante de todos los seres radiantes de todo el universo, delante del mar, de las estrellas, del sol y de los millones de ángeles. Dios me presentará como justo por su sangre bendita, por su obra en la cruz. Y nadie puede amar a Dios como yo, como tú, hermano querido. Amén. Por eso me duele, digo, Dios mío, ¿cómo poder sacar el perfume más grato para ti de mi vida? Cada minuto que pasa, hoy me decía a Bernabé, tengo 60 años y he trabajado desde los 10, y se lo digo de verdad. A los 10 años empecé a trabajar con mi padre en un taller mecánico y soy un hombre de trabajo, a mí me gusta trabajar. Y he gastado tanta energía, pero ahora ya tengo 60 ya. Y hoy estaba trabajando y ya me dolían los huesos y digo, Dios mío, ¿cómo me gustaría poder gastar esta energía o la energía que me queda solo para ti? Gloria a Dios. Pero hermanos míos, el Evangelio de la gloria del Señor es tan hermoso. Porque además, yo quiero decirte algo, y con esto estoy cerrando. ¿Amas a Dios? Amén. ¿Cómo lo sabes? Yo porque estoy las 24 horas de Él, con mi mente y mi corazón en Él. ¿Cómo lo sabes? Hay dos formas. Jesús dice, el que me ama es el que guarda mi palabra. ¿Amén? Amén. Pero no podés guardar la palabra de Dios sin saber que te la podés perder. Yo no puedo saber que soy fiel si no soporté la tentación de dejar de serlo. ¿Amén? Sí, amén. Yo no puedo amar a mi enemigo si no lo tengo. Yo no puedo perdonar al que me calumnia, al que me maldice, al que me maltrata, al que me menosprecia, si no tengo quien me maldiga, quien me maltrate y quien me menosprecie. ¿Amén? El amor tiene que ser probado. Amén. Dios prueba nuestro amor. Amén. Sí. Dios no probó a Job. Job era el hombre más rico que habla la Biblia. Tenía no sé cuántos miles de camellos, no sé cuántas miles de ovejas, de corderos, de chivas, de todo tenía. Perdió todo en un día, terminó rascándose, le decía a Satanás a Dios, dice, porque es rico, te la terminó rascándose con una teja enfermo, sentado en el medio del polvo. Un hombre deshecho, perdió sus hijos, su mujer, se fue. Y él dijo en medio de su angustia, yo sé que mi Redentor vive, yo sé. Y aunque esta mi piel se deshaga, algún día Él me levantará del polvo y con mis ojos he de ver, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El amor de Job por Dios. El amor de Pablo, porque Pablo estaba ahí en la cárcel, todos los días veía que le cortaban la cabeza a los otros, él sabía que él estaba en la lista, y dice, ya estoy por ser sacrificado. No decía, hermano, ora por mí para que el Señor me libre, que me van a cortar la cabeza, estoy desesperado. No. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, solo me espera la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Tenía un canto en su corazón, Pablo. Pero ¿cómo fue probado Pablo? Y bueno, lea los antecedentes de Pablo, el currículum vitae de Pablo.
Pablo era apóstol de apóstoles y andaba en avión, en jet, de un lado para otro, lo iban a buscar con guardaespaldas. ¿Era así la historia de Pablo? No, ya me equivoqué. Náufrago, preso, le pegaron con látigos, le pegaron con vara, lo apedrearon, lo descolgaron de un canasto, andaba de aquí para allá, pobre Pablo, haciendo tiendas, era viejito y no tenía nada, ni un duro tenía. El Timoteo trata de traerme el capote, porque viene el invierno, y te procura venir antes del invierno y traerme el capote, porque yo voy a chupar un frío acá. El gran apóstol. Dios mío. Y lo cerraron. Hermano mío. Cortaron la cabeza. Hermano mío, el amor tiene que ser probado. Las aflicciones del tiempo presente no son de comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pero ¿cómo sabes que eres capaz de amar a tu enemigo si nunca lo tienes? Y si lo tienes, si tuviste un enemigo y te enojaste con él, tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a perdonar. Porque Cristo no es así. Y tú tienes que ser como Cristo. ¿Amén? Y por ahí te ofendieron, y te maltrataron, y te menospreciaron, y vos estás esperando que te vengan a pedir perdón. Pues hermano, no, hasta que no me pida perdón, no le hablo. Ve tú. Y pídele perdón tú. Amén. ¿Cómo voy a hacer, a saber lo que es la calumnia si no soy calumniado? Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. ¿De verdad te sientes feliz? Porque la bienaventuranza significa ser feliz. Amén. De verdad tu pecho se inunda y decir gracias, Señor, porque me concedes la gracia de poder sufrir vituperios por tu nombre. Aleluya. Lo ponemos como una mierda. Yo no lo hice, ¿cómo van a decir esto de mí? Dios mío. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos enojamos? Y además somos muchas veces nosotros los que ofendemos. Y los que tratamos con dureza a otros. Los que enojamos y decimos cosas cuando la lengua soltó lo que soltó, hermano mío, maldijiste. ¿Está bien? Esto no, de la misma canilla, dice Santiago, no puede salir agua dulce y amarga a la vez. Entonces, el tema no es la vanagloria, no es decir, no, yo soy de Cristo, soy bárbaro, aquí estoy. No, cuidado. Seamos claros y espirituales. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener conforme a la fe. Aleluya. Amén. Amén. Mirémonos tal cual somos y entenderemos lo que Jesús dice. El que quiere venir en pos de mí, si no se aborrece a sí mismo, si no se niega a sí mismo y toma su cruz, no puede vivir. Hasta que esto no lo entendamos y digamos, Señor, los demás son superior a mí. Amén. Aleluya. Ahí callaré mi boca y no ofenderé. Gracias. Ahí si me ofenden, sabré remitirlo a Cristo, dice el Señor. Lo bendigo, lo amo, no le tengas en cuenta este pecado, como hacía Esteban cuando lo apedreaban. Y lo estaban apedreando, no lo estaban ofendiendo, lo estaban matando. Y vio a Cristo y dijo, Señor, no les tengas en cuenta lo que están haciendo. Nosotros decimos, Señor, mira, cuando vengas en el juicio, un rayo así, ¡pah! Que lo parta en cuatro y que salpique las paredes. Se ríe, ¿no? Sí. Nosotros hemos sido llamados a ser santos. Amén. Y hemos sido llamados a ser como Él, no algo parecido. Porque Él será el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Porque todos alcanzaremos
la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, dice Efesios. Amén. Cada uno de nosotros, Dios quiere terminar lo que Él ha empezado. Y lo único que nosotros podemos hacer es caminar este camino. Aleluya. Ponernos sobre el altar continuamente, decirle, Señor, quita de mí lo que no te agrada. Amén. Quítalo, por favor, quítalo, quítalo, quítalo. Que yo no entristezca al Espíritu Santo. Porque cuando yo estoy ofendiendo a un hermano, o estoy ofendiendo a una persona, quien quiera que sea, el más ofendido y el más dolido es el Espíritu Santo que está en mi corazón. Amén. O dice, ¿cómo puede ser que amo a Dios, digo y maldigo a los hombres, que son imagen y semejanza de Dios? ¿Lo dice la Biblia? Sí. Lo dice. Seamos cuerdos, seamos lúcidos, seamos sobrios, dice la Biblia, íntegros. Pensemos con claridad. Amén. Amén. No vayamos pretendiendo que Dios obre milagros y haga. Yo sí lo pretendo, sí lo quiero, sí deseo que Dios obre maravillas y yo sé que el Señor la va a hacer. Pero cuidado, que cuando Dios obró maravillas en Pentecostés, Ananías y Zafira, que quisieron mentir con el diezmo, cayeron muertos. No con el diezmo, con una ofrenda. Sí. Cayeron muertos. Amén. La exigencia de la santidad que Dios tenía para la iglesia era, el umbral era muy alta. Si Dios viene con esa exigencia hoy, ni el plumero queda. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Amén. Amén. Cuando Dios hace milagros, siempre prepara un marco. Cuando Dios obraba, le avisaba al profeta, y el profeta salía y dice, santifíquense por 3 días, no conozcas mujer, ayunad, orad, lavaste, limpiaste, cambiaste las vestiduras, era todo externo lo que hacían ellos. Pero Dios iba a obrar maravillas y tenían que prepararse. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, había más de 10.000 personas ahí en ese desierto. El Señor no hizo las cosas así, a la Bartola. Cada uno tuvo que sentar en grupos de 150 personas, 50 grupos, Perdón, grupos de 50 personas, dijo que se sentaron. Así que eran 150 grupos de 50 personas, todos sentados ahí, y el Señor empezó a repartir los panes y los peces, pero preparó el marco para el milagro que Dios iba a hacer. Amén. Y si creemos que realmente la gloria postrera será mayor que la gloria primera, si creemos realmente que Dios se va a mover con todo poder en medio de nosotros, santifiquemos. Amén. Amén. De verdad. Ayúdanos. No fariseamente, no por afuera, sino cambiemos, mudemos nuestro corazón Sí. Amén. delante de Dios. Amén. ¿Ustedes se imaginan si en esta pequeña iglesia, pequeña lo digo en el sentido de local, no porque es parte de la gran iglesia de Cristo, Amén. si Dios se pudiera mover acá con libertad y empezaran a suceder, ¿sabe que el movimiento pentecostal empezó en Estados Unidos, en la casa de un pastor de color, que se puso a orar dentro de un cajón? Y empezó a orar. Y mientras él oraba en el cajón, la gente se empezó a sanar. Y empezaron a haber manifestaciones del Espíritu. Un hombre que estaba agradando a Dios, un hombre que buscaba agradar a Dios con todo su corazón. Y empezaron a venir los pastores de todo el mundo, venían a eso y se ponían se arrodillaban y empezaban a dar. El año 67 en la casa de David en Argentina vino un derramamiento del Espíritu Santo y empezó ahí a haber una obra y empezaron a ir todos los pastores, inclusive los pastores el hombre Pradas y muchos pastores de la comunidad cristiana de Peñero, que hoy son grandes obras y han empezado por la obra de uno, de dos, de tres, temerosos de Dios, que dijeron, no aceptaron un no, como Jacob, dijeron, hasta que no me bendigas, de aquí no me muero. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pero con claridad, no como religiosos, no pretendiendo ser lo que no soy. Soy un débil pecador. Yo a veces me río porque dicen, ahí viene el ungido de Dios. Perdón, querido mío, en la primera epístola de Juan, capítulo 3, dice que todos somos ungidos. Amén. Amén. Sí. Nosotros separamos y ponemos a los hombres sobre los hombres.
Dios no hace eso, Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros es en potencia más poderoso que todo lo que hay en este mundo. Amén. Amén. Pero tenemos que desarrollarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo. Tenemos que saltar a los brazos de Cristo. Tenemos que decirle al Señor, hazlo conmigo, completa tu obra, me salvaste para que yo sea como tú, hazme como tú, te lo ruego. Amén. Amén. Señor, yo quiero darte gracias. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo supla todo lo que mis palabras no han sabido decir, Señor. Te ruego para que el corazón de mis hermanos sea movido al amor, Señor, y a la humildad, considerándonos unos a otros en el temor tuyo, Señor, ayudándonos en nuestras debilidades y orando unos por otros, Señor. Libra tu iglesia de fariseísmo, libra tu iglesia de orgullos espirituales, de egocentrismos y de vanidades, de engaños y de mentiras, Señor. Queremos ser claros en ti, Dios mío, y sabemos que somos santos, porque no llamaremos inmundo a lo que tú has limpiado, y tú nos has limpiado con tu sangre preciosa, Señor. Y si aún no hemos alcanzado lo que hemos de ser, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que endereces nuestros caminos, fortalezcas nuestro corazón, te reveles a nuestra mente y a nuestro espíritu, para que podamos poner por obra tu palabra con claridad, con madurez, Señor. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse delante de sí. Bendícenos, Señor, para que podamos llevar tu luz y que lo hagamos con toda humildad, con tu amor saliéndonos por los poros, Señor. En el nombre precioso